La novia de mi primo le fue infiel con más de uno de mi familia. Segunda parte. Recuerda ver la primera parte de esta historia. Te la dejamos en la descripción. Han pasado 3 meses desde que toda esa tormenta con mi abuelo y Sofía destrozó a mi familia. 3 meses desde que descubrí que la novia de mi primo Luis se acostaba con mi propio abuelo a cambio de regalos, lujos y un tipo de mantenimiento que me hizo sentir asco. 3 meses desde que todo se fue a la mierda, y también 3 meses desde que Luis y yo decidimos dejar atrás la pelea. Después de muchas conversaciones, disculpas sinceras de su parte y el paso del tiempo, logramos convertirnos, sorprendentemente, en aliados. Ya no éramos solo primos, ahora éramos compañeros en este raro campo de batalla familiar, donde cualquier día podía estallar otra bomba. Esa mañana yo estaba en mi casa, terminando de preparar un café, cuando mi teléfono sonó. Vi el nombre de Luis en la pantalla. No me llamaba tan temprano a menos que algo serio estuviera pasando. ¿Qué pasó, primo? Contesté, todavía medio adormilado. Luis respiró hondo al otro lado de la línea, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. Necesito hablar contigo, y es importante. Tiene que ver con Carla. Carla era una amiga en común, o mejor dicho, una conocida que siempre había estado en el círculo de Luis. Una mujer directa, de esas que, cuando algo le molesta, no se lo guarda. Ok, ¿y? Pregunté intrigado. Pues, ella me llamó ayer en la noche. Estaba nerviosa. Me dijo que había algo que quería contarte, pero que no se atrevía a decírtelo directamente. Prefirió decirme a mí, y mandarme unas cosas para que yo te las mostrara. Se me encendieron las alarmas en la cabeza. Lo último que necesitaba era otro capítulo de infidelidades, secretos y fotos comprometedoras. Pero al mismo tiempo, mi curiosidad me estaba comiendo vivo. ¿Qué cosas? Pregunté. Evidencia, dijo, con un tono grave. Fotos, mensajes, capturas. Me quedé en silencio unos segundos, procesando. La única posibilidad que se me cruzaba por la mente era que mi papá estuviera engañando a mi mamá. Y eso sí que sería devastador. Ok, ¿y qué tiene que ver conmigo? Luis vaciló. Es mejor que lo hablemos en persona. Vente a mi casa, o si quieres yo paso por ti. Acepté que viniera por mí. No quería esperar mucho. Quería saber qué demonios estaba pasando. 2 días después, Luis estaba sentado frente a mí en mi sala. Tenía su celular en la mano, pero antes de mostrarme nada, empezó a explicarme la llamada con Carla. Me dijo que esto lo sabe desde hace tiempo, pero que no se había atrevido a decirlo. Que el día que nos vimos para el café, ella ya tenía pensado contártelo, pero se echó para atrás. Ajá. Pues resulta que ella se enteró de algo muy fuerte, y que Sofía también está involucrada. Ese nombre volvió a caer como piedra en mi pecho, Sofía. La misma que había estado con mi abuelo. Luis desbloqueó su teléfono y buscó una carpeta en la galería. Aquí están las fotos. Me giró la pantalla. Y ahí fue cuando mi mundo se volteó por segunda vez en pocos meses. No era mi papá. No era él quien estaba engañando. Era mi mamá. Y no solo eso, en la primera foto, estaba besándose con Sofía. No era un beso amistoso ni mucho menos inocente, era un beso cargado de deseo, de esos que te dejan sin aire. En la segunda foto, Sofía estaba completamente desnuda, acostada en la cama de mis padres, mirando a la cámara con una sonrisa que parecía de triunfo. Sentí que el piso se me movía. Me quedé mirando la pantalla, sin decir nada, intentando comprender lo que estaba viendo. Esto no puede ser, murmuré, pero en el fondo sabía que sí lo era. Luis no me interrumpió. Me dejó procesar. Carla dice que tiene más cosas, audios, capturas de mensajes, y que tú deberías escucharlo todo antes de decidir qué hacer. Me recargué en el sillón, cerré los ojos y traté de ordenar mis pensamientos. La rabia que había sentido contra Sofía por lo de mi abuelo volvió de golpe, pero ahora se mezclaba con otra emoción, traición pura, por parte de mi madre. Lo peor era que no entendía el porqué. ¿Qué estaba buscando con Sofía? ¿Qué significaba todo esto para ella? ¿Mi papá sabía algo? Luis me pasó el teléfono y me dejó ver el resto. Había fotos de ellas en restaurantes, en moteles, en su propio coche. Había selfies de mi mamá en ropa interior, enviadas a Sofía, con mensajes como: no puedo esperar a verte esta noche. Cuando esté contigo, me olvidaré del mundo. Cada palabra era un golpe más fuerte que el anterior. Carla me dijo que lo sentía por ti, agregó Luis. Pero también me dijo algo más, que tu mamá estaba realmente enganchada con Sofía. Que no era solo sexo. Tragué saliva. Enganchada, ¿cómo? Que estaba enamorada, primo. Que planeaba dejar a tu papá para irse con ella.
Esa frase fue como si me hubieran tirado un balde de agua helada encima. Mi mamá, dejar a mi papá, por Sofía. Y ahí fue cuando todo comenzó a girar. Porque si eso era verdad, entonces no estábamos hablando de una aventura pasajera. Estábamos hablando de un plan para romper completamente a mi familia. Luis me miró con seriedad. Esto es más grande de lo que piensas. No contesté. Me quedé mirando el teléfono, las fotos, los mensajes, sintiendo que algo dentro de mí se estaba partiendo. Y así empezó todo. No dormí bien esa noche. Después de todo lo que me contó Luis y de las fotos que vi, mi mente estaba hecha un desastre. A cada rato me levantaba, me servía un vaso de agua, me sentaba en la cama, prendía la luz, la apagaba, no había forma de calmar el torbellino que tenía en la cabeza. Me repetía una y otra vez, es mi madre, con Sofía, en la cama de mis padres. Era algo tan retorcido y absurdo que mi cerebro se negaba a procesarlo. Y aunque intentaba decirme que al menos no se trataba de mi papá engañando a mi mamá, no encontraba consuelo. No, porque esto no era cualquier infidelidad, era con la misma mujer que 3 meses antes me había destrozado a mí y a Luis con lo de mi abuelo. En la mañana, Luis me volvió a escribir. Oye, primo, ¿cómo amaneciste? Me preguntó por mensaje. No lo sé. Creo que peor. Sé que es fuerte, pero todavía no te he contado todo. Cuando leí eso, sentí que el estómago se me encogía. Si lo que ya me había mostrado la noche anterior era devastador, no quería ni imaginar qué más podía haber. ¿Qué más puede haber? Le contesté. Mira, no quiero soltarte así la bomba, mejor nos vemos en persona. Te voy a enseñar los audios que Carla me mandó. Accedí. Nos encontramos en un café del centro, el mismo en el que meses atrás habíamos tenido nuestra conversación sobre lo de mi abuelo. Ahora, en un extraño déjà vu, estábamos sentados en la misma mesa, pero con un clima distinto, ya no había enojo entre nosotros. Ahora éramos aliados frente a un enemigo en común, la mentira. Luis sacó su celular, lo puso sobre la mesa y reprodujo un audio. Reconocí la voz de Carla, pero esta vez sonaba nerviosa, como si estuviera cargando un peso que no podía soportar. Luis, lo que te voy a decir no es fácil. El día que quedamos de vernos con tu primo en el café, yo iba a contárselo a él, pero me dio miedo. Es que, no sabía si me creería o si pensaría que lo decía para causar más problemas. Hizo una pausa en el audio, y luego se escuchó un suspiro largo. La cosa es que Sofía, no solo estuvo con tu abuelo, también estuvo con la mamá de tu primo. Yo tragué saliva, aunque ya lo sabía. Oírlo de la voz de Carla me dio otra bofetada de realidad. Pero eso no es todo, la mamá de tu primo no lo ve como algo casual. Ella está enamorada de Sofía. Me dijo que piensa dejar a su esposo para irse a vivir con ella, y Sofía. Sofía le sigue el juego. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Aquello no era una simple traición física, era un plan, una huida, algo que estaba a punto de destruir mi familia de una forma que ni siquiera lo de mi abuelo había logrado. ¿Esto cuándo te lo dijo Carla? Pregunté. Aproximadamente hace una semana, respondió Luis. Y créeme, dudé mucho en contártelo, no quería abrir otra herida, pero creo que mereces saberlo antes de que todo explote. No supe qué contestar. Me quedé mirando la taza de café que tenía delante, viendo cómo el vapor se disipaba en el aire, como si fuera la calma antes de una tormenta que se avecinaba. ¿Tienes más pruebas? Pregunté con un hilo de voz. Luis asintió. Abrió la galería de su teléfono y me mostró capturas de conversaciones de WhatsApp entre Sofía y mi mamá. Mensajes donde se decían te amo, cuenta los días para verte, no aguanto las ganas de tenerte otra vez en mi cama, y hasta fotos íntimas que me revolvieron el estómago. Pero había algo que me heló la sangre, una captura donde mi mamá escribía, cuando todo esto pase, me voy contigo. Estoy ahorrando y ya tengo un plan para dejar a mi esposo sin que sospeche nada. Solo aguanta un poco más. Era como recibir un puñal en el pecho. No solo porque mi mamá estaba traicionando a mi papá, sino porque había una frialdad calculadora en sus palabras. No parecía un impulso pasional, era una decisión meditada, planeada con paciencia. Le pedí a Luis que me pasara todo, absolutamente todo, y me fui a casa. El camino se me hizo eterno. Cada semáforo, cada esquina, era un momento más para pensar qué haría con esa información. Cuando llegué, mi papá estaba en la sala viendo televisión. Me saludó con la misma sonrisa de siempre, ajeno a la tormenta que se estaba formando sobre su cabeza. Yo apenas pude responderle. Subí a mi cuarto y revisé los mensajes otra vez. Una parte de mí quería enfrentar a mi mamá de inmediato, poner las cartas sobre la mesa y que se desatara el escándalo. Pero otra parte, esa parte más fría, me decía que necesitaba planearlo. No podía actuar sin pensar. Esa noche,
Mientras mi papá dormía, escuché pasos en el pasillo. Abrí un poco la puerta y vi a mi mamá hablando por teléfono en voz baja, sonriendo. No pude escuchar lo que decía, pero su tono era el mismo tono que había leído los mensajes. Un tono de alguien enamorado, ilusionado, de alguien que vive una doble vida. Al día siguiente decidí seguirle la pista. Revisé discretamente sus redes sociales, sus movimientos. Descubrí que había creado un correo nuevo con el que estaba registrada en una aplicación de mensajería distinta, donde solo hablaba con Sofía. Ahí encontré más mensajes, más planes. Incluso hablaban de posibles ciudades donde mudarse juntas. Yo no podía creer que todo esto estuviera pasando bajo el mismo techo. El viernes, mi mamá dijo que iba a salir con unas amigas por la tarde. No le creí una palabra. Llamé a Luis y le pedí que me ayudara a seguirla. Nos encontramos a unas calles de la casa y esperamos a que ella saliera. La vimos tomar un taxi y lo seguimos a distancia. El coche se detuvo frente a un hotel pequeño, discreto, de esos que no llaman la atención. Y ahí estaba, Sofía, esperándola en la entrada. No sé cómo describir lo que sentí al ver a mi madre abrazar y besar a la misma mujer que había destruido a mi primo y había sido amante de mi abuelo. Era una mezcla de asco, rabia, tristeza y una sensación de traición tan profunda que me costaba respirar. Luis me puso una mano en el hombro. Tranquilo, no hagas una locura aquí, me dijo en voz baja. Pero yo no podía quedarme quieto. Tomé mi celular y empecé a grabar. Capturé el momento exacto en que se besaban, en que se tomaban de la mano y entraban juntas al hotel. Volvimos a mi coche y nos quedamos en silencio. Yo miraba la pantalla una y otra vez, como si necesitara confirmar que no estaba soñando. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Luis. No supe qué contestar en ese momento. Pero sí sabía que esto no se iba a quedar así. Mi madre estaba a punto de cometer una de las mayores traiciones que yo había visto en mi vida, y yo no estaba dispuesto a quedarme mirando. Ese fin de semana me dediqué a juntar todo, fotos, mensajes, audios, videos. Cuando tuve el paquete completo, lo guardé en una carpeta encriptada y lo puse en una memoria USB. Y entonces, empecé a planear el enfrentamiento. No dormí en toda la noche. La cabeza me daba vueltas, el corazón me latía tan fuerte que sentía que iba a reventar, y cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de mi madre y Sofía, tan juntas, tan cercanas, tan ajenas a todo lo que yo creía conocer. Habían pasado apenas 2 días desde que Luis me mostró la evidencia que Carla le había enviado, pero para mí se sentía como si hubieran pasado semanas. Desde entonces, todo lo que había sostenido mi vida se había derrumbado de nuevo, y la ironía era que pensé que, después de todo lo del abuelo, ya nada podría sorprenderme. Me equivoqué. Y me equivoqué feo. Luis me había llamado temprano esa mañana. Primo, ¿ya desayunaste? Su voz sonaba cansada, pero decidida. No tengo hambre. Pues come algo. Hoy tenemos que hablar con tu mamá. ¿Y con mi papá?, pregunté, sin querer, como si buscara una salida para no enfrentar a nadie. Con los dos. Esto ya no se puede callar. Colgué y me quedé mirando el techo. Mi papá no sospechaba nada. O al menos eso creía yo. Siempre fue un hombre reservado, con pocas palabras y una rutina tan marcada que era difícil imaginarlo lidiando con algo tan caótico. Él era de los que llegaban del trabajo, se servían un café, prendían la tele y cenaban en silencio. Si le contaba todo, sabía que se vendría un infierno en casa, pero, ¿y si no lo hacía? ¿Y si dejaba que todo siguiera igual? Si el chismecito se puso bueno, dale like y suscríbete. No podía. No después de ver esas fotos. Luis pasó por mí al mediodía. Traía una carpeta en la mano. Me explicó que había impreso toda la evidencia, porque, según él, si mi mamá intentaba negarlo, ahí estaría todo, sin posibilidad de borrarlo del celular. Esto va a ser una bomba, pero prefiero que explote de una vez, me dijo, mientras avanzábamos en el carro. Cuando llegamos a la casa, mi papá estaba en la cochera lavando el coche. ¿Qué onda, muchachos?, nos saludó, con esa naturalidad que dolía. Luis, ¿vas a quedarte a comer? Sí, si no es molestia, respondió él, evitando mirarme. Entramos. Mi mamá estaba en la cocina, cortando verduras, como si nada en el mundo estuviera mal. Me dio un beso en la mejilla, como siempre. ¿Qué hacen aquí tan temprano?, preguntó sonriendo. Tenemos que hablar, ma, le dije. Su sonrisa se borró de inmediato. Luis puso la carpeta sobre la mesa y se sentó. Yo me quedé de pie, con las manos sudando. Esto me lo mandó Carla, empezó él, mirando a mi madre directamente. Quería que yo se lo mostrara a... me señaló con un leve movimiento de cabeza, pero creo que también tú deberías verlo.
Mi mamá frunció el ceño, pero abrió la carpeta. Primero salió la foto en la que ella y Sofía se estaban besando, en una esquina de lo que claramente era nuestra sala. Se quedó mirándola, inmóvil, como si su mente intentara encontrar una explicación rápida. Luego, la segunda, Sofía desnuda en la cama de mis padres, sonriendo a la cámara como si quisiera presumirlo. ¿Qué es esto? Mi papá había entrado, y su voz retumbó como un trueno. Había escuchado lo suficiente para acercarse. Mi mamá cerró la carpeta de golpe, pero Luis la tomó antes de que pudiera guardarla. No lo niegues, tía, dijo él, serio. Yo no vine aquí a inventar nada. La tensión era tan densa que sentía que el aire se podía cortar con un cuchillo. Mi papá agarró la carpeta y empezó a hojear las fotos. No dijo nada durante un minuto entero, hasta que, finalmente, la dejó sobre la mesa y me miró a mí. ¿Desde cuándo sabes esto? Yo me quedé helado. No esperaba que me atacara a mí. Me enteré hace 2 días, respondí, sintiendo que mi voz se quebraba. ¿Y no pensaste que debía saberlo en ese momento? Sus palabras eran como golpes. No es tan fácil, papá, repliqué, sintiendo que la rabia empezaba a hervir. ¿Tú crees que ver a mi mamá con la novia de mi primo es algo que uno pueda procesar así como así? Mi mamá soltó un suspiro, como si estuviera cansada de todo. No es lo que parece. No es lo que parece. Mi papá estalló. Entonces, ¿qué es, Explícame cómo demonios estas fotos no son lo que parecen. Fue ahí cuando lo dijo. Estoy enamorada de Sofía. El silencio que siguió fue tan brutal que incluso Luis bajó la mirada. Mi papá dio un paso hacia atrás, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. ¿Qué estás diciendo? Que la amo. Su voz temblaba, pero no por miedo, sino por algo que en ese momento me pareció absurdo, tristeza. Yo sentí que me ardían los ojos. ¿La amas? Repetí, incrédulo. Sí, respondió ella con un aire de valentía en su voz. Mamá, tú dices estar enamorada, y que la amas, pero, ¿tú ya sabías lo de ella y el abuelo? ¿O te enteraste el día que yo les dije? Me enteré ese día, y me partió el corazón, deseé que jamás lo hubieras dicho. Pero ya no importa, Sofía me explicó que cometió un error, que estaba con tu abuelo solo para sacarle dinero y poder escapar conmigo, ahora entiende que no era la forma correcta, ya se disculpó conmigo, y la he perdonado. Pero mamá, ¿que no te das cuenta que te está mintiendo? ¿Que te dijo eso solo para manipularte? Cuando menos me di cuenta, esto no parecía desenmascarar a mi mamá, de repente me escuché tratando de aconsejarla sobre ella y su amante que era 25 años menor que ella. Y mujer, por cierto. Ahora resulta que mi mamá no solo era infiel, también le gustaban las mujeres, ¿pero eso qué significaba? ¿Siempre fue así? ¿Solo se casó con mi papá para taparle el ojo al macho? Si esto fue así, ¿nunca fui deseado? Tenía tantas dudas invadiendo mi mente, todas de golpe. Luis intervino, viendo que aquello estaba a punto de explotar. No lo sabías, ¿verdad? Claro que no, dijo ella, llevándose las manos a la cabeza. ¿Cómo iba a saberlo? Ahí todo tomó un matiz aún más retorcido. Mi mamá no estaba con Sofía por capricho ni por un momento de debilidad, estaba con ella porque realmente sentía algo. Y no solo eso, estaba tan segura de ese sentimiento que, según dijo después, llevaba meses planeando dejar a mi papá para irse con ella. Pensaba irme el próximo mes, confesó, con lágrimas en los ojos. Sofía me había dicho que todo estaría bien, que podríamos empezar de cero. Mi papá estaba pálido. ¿Y yo? Preguntó, con voz rota. ¿Qué iba a hacer de mí? Tú siempre has tenido tu vida aparte, replicó ella, y en ese momento entendí que esa frase, para él, era un cuchillo. Luis me miró, como preguntándome si quería que interviniera, pero yo estaba paralizado. No podía creer que mi madre estuviera defendiendo algo así. Las siguientes horas fueron un caos. Mi papá salió de la casa sin decir a dónde iba. Mi mamá se encerró en su cuarto, y yo me quedé con Luis, revisando otra vez la evidencia, como si necesitara confirmar que no estaba soñando. Fue entonces cuando recibí un mensaje. Era de Sofía. Sé que ya sabes todo. Si quieres, puedo explicártelo. Luis vio el mensaje y me dijo. No le contestes. No, sí voy a hacerlo. Necesito escuchar qué excusa tiene. Quedamos de vernos en un café esa misma noche. Llegó con gafas oscuras y una actitud como si nada hubiera pasado. No planeé que esto fuera así, me dijo. Con tu abuelo, fue un error. Con tu mamá, no. ¿Error? Me reí, sin poder evitarlo. ¿Tú sabes el desastre que provocaste? Yo no obligué a nadie a nada, se defendió. Tu mamá quería esto tanto como yo. Ahí lo entendí todo,
Sofía jugaba en dos bandos, manipulando a todos para sacar lo que quería. Y lo peor era que mi mamá estaba dispuesta a dejarlo todo por ella. Volví a casa con una mezcla de asco y tristeza. Mi papá no había regresado, y mi mamá estaba en la cocina, fumando, algo que no hacía desde hacía años. ¿Te viste con ella?, me preguntó. Sí. Y no vale la pena. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en algo que me heló la sangre. Si Luis no me hubiera mostrado esas fotos, mi mamá ya estaría haciendo maletas para irse con Sofía. Y yo seguiría creyendo que la única traición grande de mi vida había sido la del abuelo. Pero esta era mucho peor. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Le habrías mostrado primero a tu papá? ¿Cómo crees que se sintió el chico al descubrir que su mamá no solo era infiel, sino que también le gustaban las mujeres? Cuéntanos en la caja de comentarios. No te pierdas la tercera y última parte en el próximo video. Descubre cuál es el desenlace de esta historia. Averigua con nosotros qué pasará con Sofía y con los padres del chico. Si el video te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte. Gracias por el apoyo.